Hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es una emoción que la mayoría de nosotros experimenta a diario. Vamos a adentrarnos en las raíces o el origen del miedo. Vamos a ver que existen diferentes tipos de miedo que podemos experimentar, algunos reales, otros que en realidad son producto de nuestra fantasía, y cómo podemos, a través de un conocimiento como es el del cuarto camino de Gurdjieff que enseñamos aquí en nuestra escuela, cómo podemos abordar, afrontar y superar el miedo. De esto te vamos a estar hablando en el video de hoy. Bienvenidos a la Escuela Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien, vamos a hablar de este importante tema, pienso, el tema de los miedos y cómo superarlos. Un tema que nos involucra a todos como seres humanos, porque todos los seres humanos sentimos miedo alguna vez y es natural que queramos entender más. Para hablar sobre este tema, hoy trajimos un pequeño texto, pequeño fragmento de un libro de un discípulo del cuarto camino de Gurdjieff, un discípulo de Gurdjieff y Uspensky, discípulo directo, que se llamó Kenneth Walker. Sí, aquí vamos a poner una foto. En pantalla. Un médico británico, cirujano, urólogo, pero también escritor. Escritor, discípulo e instructor de las ideas del cuarto camino. Fue un médico que nació en Londres en 1882 y murió luego en 1966 a sus 83 años y dejó importantes enseñanzas. Hoy vamos a leer una de ellas. Así es, vamos a ir leyendo algunos fragmentos y analizándolos juntos, reflexionando juntos, para ver si podemos aclararnos un poco y traer algunos conocimientos que nos pueden ayudar a afrontar el tema del miedo, ¿no? Así que podemos comenzar. Muy bien. Dice así: alguien quiso averiguar, pregunta él, sobre el miedo. Y le preguntó a Uspensky si este debía ser incluido en las emociones negativas. ¿No? Hicimos un video sobre las emociones negativas, si quieren verlo. Allí explicamos un poco más en detalle de la naturaleza de las emociones negativas. Y acá este discípulo, practicante del cuarto camino, pregunta si el miedo es una emoción negativa. Exactamente, bueno, aquí habla Uspensky también, que es uno de los fundadores, podríamos decir, principal colaborador de Gurdjieff en lo que fue la creación y difusión del cuarto camino, y el tema de las emociones negativas, como bien dijiste, ya hicimos un video sobre el tema. Bueno, el miedo, digamos, la pregunta sería dónde lo podemos catalogar o cómo podemos ubicarlo, digamos, psicológicamente hablando en nosotros. Y entonces dice, bueno, tenemos que identificar de qué tipo de miedo hablamos para saber si estamos hablando de una emoción negativa o no. Claro, ¿Sí? Porque lo que le responde Uspensky aquí a esta pregunta, dice, eso depende de la naturaleza del miedo. Pues hay muchas clases distintas de miedo. Hay, por ejemplo, y acá va a dar un ejemplo muy concreto, el miedo que registra el cuerpo cuando siente que se está deslizando hacia el borde de una colina o cuando se da cuenta de que está a punto de ser, acá es un ejemplo un poco trágico, de ser atropellado por un coche o por un auto que se aproxima a mucha velocidad. Y tales miedos, dice Uspensky, son útiles porque movilizan nuestros esfuerzos para escapar del peligro con una velocidad que excede en mucho a la rapidez del pensamiento. Bueno, varios temas, ¿no? para explicar y para ampliar sobre esto que estás comentando. Muy importante esta diferenciación del miedo, porque aquí habla de miedos físicos. Sí. Y el miedo físico, que tiene que ver con nuestra función instintiva motriz, el cuarto camino es un sistema de psicología y filosofía muy técnico, muy preciso, y una de las tantas cosas que explica es la idea de que tenemos diferentes mentes, diferentes funciones psicológicas en nosotros. A veces también se dice que somos como seres tricerebrados, como si tuviésemos tres cerebros. Naturalmente tenemos un solo cerebro físico, pero tenemos diferentes mentes, y una de ellas es la mente instintiva motriz, que combina básicamente dos funciones. Por un lado está el instinto y por otro lado todos los movimientos
del cuerpo que tiene su propia inteligencia, ¿no? No es difícil darnos cuenta que nuestro cuerpo es inteligente. Piensen en todas las miles de actividades, de tareas, podríamos decir, con más precisión de procesos que realiza el cuerpo a lo largo del día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y durante el sueño también. El cuerpo es un mecanismo inteligente que está todo el tiempo en funcionamiento, por ejemplo, regulando la digestión, regulando el ritmo cardíaco, la respiración, regulando la respiración, etcétera. Y esta inteligencia del cuerpo también se relaciona con esos miedos físicos, porque cuando viene un auto a alta velocidad y saltamos hacia atrás o hacia adelante, o hacemos algún movimiento para esquivar ese coche, ese carro, para que no nos impacte, esa es la inteligencia del cuerpo. Fíjense lo rápida que es inmediata. Cuando nos dimos cuenta de lo que acaba de pasar, en realidad el cuerpo ya reaccionó. Y eso muestra lo que estaba justamente leyendo allí, que dice que la mente, el pensar, es mucho más lento que la inteligencia del cuerpo. Es como si la mente tuviera órganos, ¿no? O sea, es lo mismo que a nivel del cuerpo. Cada órgano tiene su función particular y bien específica. El hígado cumple una función, el corazón cumple una función, el cerebro cumple otra. Entonces podríamos hablar tal cual a nivel de la mente, ¿no? Que la mente también tiene órganos, y uno de estos órganos es la parte motriz, sería, que es la que reacciona casi instintivamente frente a eventos de peligro. Exactamente, es justamente la función instintiva, que tiene la particularidad de que es muy antigua, ¿no? Porque desde la visión del cuarto camino de Gurdjieff, o también la psicología profunda de Carl Gustav Jung, todos venimos haciendo un proceso de evolución a través de diferentes líneas de evolución que encontramos aquí en el planeta Tierra. Está el reino mineral, está el reino también vegetal, animal, y después está la línea de evolución humana. Pero todos venimos haciendo ese proceso. No es la idea de evolución mecánico o darwinista a la cual estamos acostumbrados. Hay otras antropologías que dan otras explicaciones, como por ejemplo las que encontramos en el hinduismo, o las que introduce Blavatsky, una maestra muy importante que trajo todas estas ideas de la reencarnación, las vidas pasadas, ¿no? Y demás, de Oriente a Occidente a principios del siglo XX. Y una de estas ideas justamente explica que la evolución se va dando en diferentes líneas, y el instinto es algo muy antiguo. Claro. ¿no? Es algo que viene de la etapa anterior a la nuestra, que es la etapa animal. Claro, como que lo heredamos de los animales. Exactamente, ¿no? Esa inteligencia del cuerpo no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos manejar o dominar a nivel de la conciencia del ego de vigilia, que es nuestra sensación de yo de todos los días. Fíjense que, como recién explicábamos, todos estos procesos que se dan en el cuerpo, en realidad no los controlamos, son autónomos, y por suerte, podríamos decir, son autónomos, porque si dependiera de nosotros, respirar, bombear la sangre por todo el cuerpo, hacer el proceso de digestión, enviar las enzimas, que pase el alimento después por el intestino y demás, imagínense, la verdad que tendríamos que estar solamente ocupados en eso, y probablemente con los errores que cometemos por falta de atención y demás, no podríamos vivir mucho tiempo realmente, ¿no? Si dependiera de nosotros. Entonces, esa inteligencia es importante, y como menciona, es muy rápida. Incluso el cuarto camino es muy técnico en esto, ¿no? Porque dice que cada uno de estos centros tiene diferentes velocidades. El más lento, y como es el más nuevo, es el más lento, lo cual tiene sentido, es la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, ¿no? Vemos que el pensar es más lento, por ejemplo, que la emoción. Cuando aparece una emoción y me doy cuenta de que estoy experimentando esa emoción, que estoy identificado con esa emoción, ya la emoción ya apareció. Entonces el pensamiento es más lento. Fíjense, también no solamente es más lento, sino que hay menos energía. Nos sentamos a estudiar para una materia de la facultad, para el colegio, o para hacer una presentación en el trabajo y demás, y vemos que no tenemos mucha energía muchas veces en el pensar. Nos distraemos, nos cansamos, nos quedamos dormidos, ¿sí? Perdemos la atención. En cambio, la emoción, bueno, ver por ejemplo una serie de televisión o ver una película, podemos estar viendo horas y horas, si eso nos gusta, que es justamente lo que implica el centro emocional, que es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Bueno, eso, ahí hay muchísima más energía, ¿no? Y también es más rápido. Y llegando al centro instintivo motriz, es 30.000 veces más rápido que el emocional, que ya es 30.000 veces más rápido que el pensar. Claro, por eso es que cuando viene, por ejemplo, este peligro, por ejemplo, de estar cerca de un precipicio, o un auto que viene rápido, o alguna situación de peligro,
es instantáneo, lo experimentamos así, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, para ordenar, podemos ver que la mente tiene tres partes: una parte pensante, intelectual, una parte emocional y una parte instintiva motriz. Y la instintiva motriz es mucho más rápido y es justamente la que reacciona frente a estos miedos. Que es útil, hay que aclarar. Claro. Es útil y es necesaria, ¿no? Es necesaria. Entonces, aquí podríamos hablar de un tipo de miedo, ¿no? Una categoría de miedos que todos experimentamos frente a momentos de peligro, que podríamos llamar miedos reales. Miedos reales, ¿por qué? Porque justamente está en riesgo que nuestra integridad física. Claro. Entonces, ese miedo instintivo justamente tiene que ver también con el instinto de supervivencia, que es de proteger o resguardar el cuerpo. Fíjense que ya esto lo vemos en los animales y también tiene que ver con nosotros. Frente a un peligro se activa, digamos, un mecanismo que es de ataque o de huida, ¿no? Sí. Frente a ese riesgo. ¿Sí? Y eso está en nosotros y es perfectamente útil y necesario porque nos ayuda a poder sobrevivir físicamente, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar tanto en este tipo de miedos en el video de hoy, que son evidentemente necesarios. Sí. Porque acá dice Kenneth Walker, dice: pero además de estas advertencias de la presencia del peligro físico, hay también numerosos miedos que caen bajo la denominación de ansiedad. Bien. Bueno, aquí vamos a ampliar un poco el tema. ¿Qué se refiere aquí Kenneth Walker con ansiedad? Y podemos hacer una nueva categoría de miedos que vamos a llamar miedos psicológicos, que son diferentes de los miedos físicos, que explicamos que están fundamentados en un peligro real, que se puede dañar mi integridad física. Cuando hablamos de miedos psicológicos, por ejemplo, la ansiedad, y pensamos en cómo es el mecanismo de la ansiedad, tiene que ver con una mente que hace ¿qué? Una mente que se proyecta hacia el futuro. Con ansiedad, ¿por qué? Porque no sabemos bien qué va a suceder. Justamente esta falta de conocimiento, falta de saber, que vamos a ahondar un poco más en esto, lo que produce este tipo de miedos, la incertidumbre, y eso muchas veces se llena, y ahora vamos a hablar de eso también, de fantasías. ¿No? Entonces vamos a hablar de miedos reales, miedos físicos y miedos psicológicos, como puede ser miedo frente a lo que va a suceder en el futuro y que no sé bien qué va a suceder, miedo, por ejemplo, a quedarme solo. Es un miedo psicológico. Miedo, por ejemplo, a que no me quieran. Miedo a perder mi prestigio. Miedo a no ser reconocido. Miedo al fracaso. Miedo a fracasar en la vida. A no alcanzar mis metas, ¿sí? Y mis objetivos. Entonces, todos estos miedos que estamos mencionando son miedos más de tipo psicológico, ¿no? Sí, seguro. Entonces, muchos de estos miedos caen bajo la denominación de ansiedad. Decimos: estoy ansioso, tengo mucha preocupación por lo que vendrá, y muchos de los cuales se originan en la fantasía. Entonces son miedos fantasiosos, ¿no? Y no tienen existencia real. Bueno, y aquí también hay que ampliar un poco, ¿no? Miedo fantasioso. Bueno, ¿qué implica? La idea de fantasía es algo que surge de nuestra mente de una posible situación, pero que en realidad no es real. Entonces, hay miedos que pueden estar fundamentados. Por ejemplo, hablamos del miedo económico, ¿no? O el miedo a quedarme sin trabajo. Entonces, ahí hay que analizar un poco más. ¿Es un miedo real? ¿Es posible que me vaya a quedar sin trabajo porque a la empresa en la cual estoy trabajando no le está yendo bien? Porque éramos un equipo de, no sé, de 10 empleados y tuvieron que ir despidiendo gente y parecería ser que yo soy el próximo, ¿no? Situaciones reales. Vivimos en un mundo con economías y con situaciones sociales de inestabilidad que quizás puede ser un miedo real, ¿no? Que voy a tener ese problema. Pero quizás estoy en una empresa donde no hay ningún problema económico, donde en realidad les está yendo bien, están contratando más gente, están conformes con mi trabajo, y sin embargo, una y otra vez aparece este miedo a perder mi trabajo, a que me vaya mal económicamente, a que me despidan, a que me echen, ¿no? Entonces aquí sí estaríamos hablando de un miedo psicológico, ¿no? Tal cual. Es interesante ver dónde se originan, ¿no? Estos miedos basados en la fantasía. Porque si uno los analiza con objetividad, no tienen una existencia real. Es decir, vos decías: tengo miedo a quedarme sin trabajo. Pero en realidad hay muy pocas probabilidades de que me quede sin trabajo. Situaciones, vos decías, que es muy poco probable que pasen, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tiene estos miedos?
Bueno, aquí hay que adentrarnos más en el campo psicológico, Sí. ¿no? Justamente. Y entonces vamos a ver, esto es un ejemplo también que da Jung muy bueno en uno de sus libros, el gran psicólogo psiquiatra suizo, que habla de un paciente que él tenía que tenía el miedo de padecer un tumor maligno, ¿no? Sí. Alguna forma de cáncer. Sí. Y se había hecho muchos estudios médicos, había consultado un montón de profesionales y no le habían encontrado absolutamente nada, ningún indicio de algo parecido. Él estaba sano físicamente, pero había un miedo psicológico muy grande a que esto ocurra, ¿no? Ujú. Y Jung, bueno, justamente ahí señala, dice, bueno, ahí tenemos que adentrarnos más en la mente y en la psicología para poder encontrar el origen de esos miedos. Hoy también es muy común, por ejemplo, diferentes formas de hipocondría, ¿no? Sí. Que son enfermedades que en realidad no son reales, es el miedo incluso a enfermarse, Ujú. ¿no? Estar constantemente con miedo a enfermarse, a padecer alguna enfermedad como mencionamos recién, gripe, neumonía, enfermedades de la piel, Ujú. podríamos seguir una Sí. larga lista de miedos que no están fundamentados. Y Ujú. eso tiene que ver con la fantasía, ¿no? Sí, con la fantasía y puede ser que esté asociado siempre a la pérdida de algo físico. O sea, que siempre, porque por lo que veo, siempre estos miedos, por lo que veo en mí también, siempre que tengo estos miedos, están asociados a la pérdida de algo físico. Ujú. O sea, o pierdo mi trabajo, pierdo plata, o pierdo mi salud buena, física, corporal, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, todo eso justamente nos señala y tiene que ver también con las creencias de esta Sí. época. Señala en esa dirección, porque son todos miedos, en el fondo, estos que estabas mencionando ahora, que tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Porque digo, si no tengo dinero no voy a poder cuidar mi cuerpo, no voy a tener confort, no voy a poder comprar alimentos, ¿no? O si se enferma mi cuerpo y después muero, bueno, evidentemente lo más preciado que tenemos en ese sentido, sobre todo en esta época, que está muy enfocado en lo físico, es el cuerpo, ¿no? Obviamente no estamos planteando una alternativa así mágica donde digo no voy a tener ningún miedo físico, Ujú. ni voy a vivir para siempre, porque eso no son realidades, pero sí lo importante de ver la creencia que está por detrás. Claro. Si yo parto de la creencia de que soy solamente un cuerpo físico, Ujú. ¿sí? Como es todo lo que se fue desarrollando sobre todo en el siglo XX y XXI, a partir más bien de la Revolución Industrial en adelante, ¿sí? La Revolución Francesa, donde se asentaron ideologías que consideran principalmente al ser humano como un ser físico, Claro. ¿sí? Desde el punto de vista de la psicología, de la economía, de lo social, de la política. Todos los análisis eran partiendo de la base de que el ser humano es solamente un cuerpo. Entonces, si ese cuerpo se ve amenazado de alguna manera, entonces aparecen todos estos miedos. Ahora, otras culturas tenían otras creencias, sobre todo las culturas antiguas, por ejemplo, para hablar de los griegos, y consideraban que el cuerpo no era lo único que éramos. El ser humano lo consideraban triple, que era soma, psique y nous. Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, al tener una creencia diferente acerca de la naturaleza más profunda del ser humano, entonces también muchos de estos miedos más físicos Ujú. dejan de suceder, dejan de ocurrir, que están fomentados justamente por el materialismo, porque cuando ya el cuerpo no existe no queda nada. Y eso genera una angustia muy profunda, una angustia existencial, podríamos decir, de que después de que ya mi cuerpo no funcione más y muere, entonces me espera la nada misma, como este fondo que tenemos aquí de pantalla, donde es la nada. La es nebulosa. La nebulosa y dejamos de existir y eso nos da muchísimo miedo. Bueno, existen otras ideas, estas hay que investigarlas, ¿no? Sí. Gurdjieff, el cuarto camino de Gurdjieff, Jung y otros sistemas de psicología metafísica plantean de que hay una realidad más profunda que no es solamente física y que el cuerpo es un vehículo. Claro. Un vehículo para un aprendizaje que tenemos que ir haciendo en la escuela de la vida. Así Claro. que también es importante esto ver cómo nuestros puntos de vista, nuestras Ujú. creencias, muchas veces son la base o el fundamento de muchos de estos miedos que experimentamos en esta época, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos de las fantasías, ¿no? Que recién mencionaste, no podemos dejar de mencionar todas las fantasías o miedos que suceden muchas veces por las series de televisión, por las películas de terror, ¿no? Cuántas veces nos sucede capaz cuando somos más pequeños y demás que vemos algunas de estas películas y quedan estas imágenes muy grabadas en nuestra mente y vienen una y otra vez de personajes de terror que no existen o situaciones que nunca van a pasar, pero que sin embargo entramos en un estado de sugestión de mucho miedo. Tal cual, sí. Gurdjieff le llama a esto impresiones, ¿no? Todo lo que vemos a través de los 5 sentidos son alimento para nuestra mente
Y hemos visto en nuestra vida muchas de estas películas donde van generando estos miedos fantasiosos y también van generando expectativas fantasiosas. También. O sea, tanto lo positivo como lo negativo. Por un lado tenemos estos miedos fantasiosos que vemos allí en las películas que nunca van a ocurrir. Y por otro lado tenemos estas expectativas de vivir una historia de amor, una aventura, que también es muchas veces fantasiosa. O sea, Sí. salvando las excepciones, hay películas que sí reflejan digamos, procesos reales de la existencia humana, pero en general vemos que tienen esa tendencia, ¿no? Y volviendo al tema del miedo, podríamos decir o preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la función del miedo? Porque pienso que si uno lo ve con una finalidad teleológica, como decía Jung, de que todos los procesos de la mente tienen una finalidad, ¿qué nos están queriendo decir los miedos? Bueno, sacando de lado los miedos físicos, que ya explicamos que la función justamente tiene que ver con cuidar la integridad del cuerpo, cuando hablamos de los miedos psicológicos, nos están señalando justamente en esta dirección que estábamos mencionando antes, de que evidentemente hay algo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, en nuestra forma de ver el mundo y las demás personas, que evidentemente tiene que cambiar. Hay algo en eso que tiene que cambiar, o muchas veces también señalan justamente la falta de un conocimiento, porque cuando reflexionamos sobre el miedo en general siempre es frente a qué, frente a lo desconocido, frente a algo que no sabemos cómo va a resultar. Si, por ejemplo, vamos a un trabajo nuevo y no sabemos quién va a ser nuestro jefe, ni qué va a pasar en ese día, ni qué nos van a pedir porque no nos avisaron nada, ni cómo está la disposición, digamos, de la oficina, nuestros compañeros de trabajo, no sabemos absolutamente nada. Entonces, eso va a generar un estado de ansiedad y también de miedo, ¿no? Frente al no saber. Ahora, cuando ya conocemos bien cómo hacer nuestro trabajo, conocemos a nuestros compañeros de trabajo también, sabemos cómo actuar frente a toda una situación dada, entonces ahí ya el miedo no está. Entonces es muy importante hacer esta relación entre el miedo y el conocimiento, o el miedo y el saber. Frente a la ignorancia, que es el no saber, inevitablemente va a aparecer el miedo, porque no sabemos cómo actuar, no sabemos qué tipo de situación o evento se nos va a presentar. Muy bueno, entonces vemos que el miedo y la superación del miedo va de la mano con la eliminación de la ignorancia y con ir ganando seguridad, ¿no? Porque justamente algo que nos falta es la seguridad psicológica. Bueno, esto es fundamental porque es como el antídoto. Entonces, el antídoto a todos estos miedos psicológicos va a estar en el conocimiento y en el saber. Sí, justamente como plantea el budismo, ¿no? De la ignorancia depende el karma. El karma quiere decir todos los diferentes errores que podemos cometer, ¿no? De la ley de causa y efecto. Si cesa esa ignorancia, si cesa esa falta de conocimiento, entonces también cesan todos esos errores. Entonces, ¿qué implica esto? Necesitamos más conocimiento y más saber, pero no cualquier saber, ¿no? Claro. No cualquier información, porque vivimos en la época de los datos. Claro, ¿no? Hoy busco en internet cómo supero el miedo a perder el trabajo, ¿no? Y no vamos a encontrar mucho. Exactamente. ¿No? Lo que nos vamos a ir dando cuenta entonces es que necesitamos un conocimiento más profundo sobre nosotros mismos para poder ir erradicando esos miedos basados más bien en fantasías, esos miedos psicológicos. Sí. Fíjense que uno de los principales miedos que encontramos en esta época, y esto es algo que nos enseñó el director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, es el miedo, no el miedo económico, que también está, no el miedo a la soledad, que también está, sino el miedo a la vida. Él decía, ¿no? Eso, sí. Y cuando hablamos del miedo a la vida, en principio vamos a decir, ¿cómo miedo a la vida? Claro, cuando nos lo dijo nos choqueó muchísimo, ¿no? Dijimos, ¿miedo a la vida? ¿Cómo? ¿No? Bueno, y justamente vemos que vivimos una época en la cual nos da miedo vivir. Y esto cada uno tiene que reflexionar un poco más sobre el tema y sobre sus propias experiencias y ver que la vida conlleva toda una cantidad de situaciones, de tensiones, de problemas, de responsabilidades, de situaciones para las cuales hoy, en esta época en particular, no hemos recibido una educación para la vida, que nos prepare para todas las diferentes situaciones. Es algo que en general le pasa a toda la gente joven cuando termina el colegio secundario y ya tiene que iniciar quizás algún estudio universitario, trabajar y demás, que vemos que la
formación o la educación que recibimos no nos ha preparado para las experiencias y para los desafíos que vamos a experimentar todos como seres humanos en esta escuela de la vida. Sí. Falta una preparación más completa que sí existió en otras épocas, también vamos a hablar de eso. Pero evidentemente simplemente aprender computación, inglés y algunos conocimientos básicos no nos prepara verdaderamente para estos desafíos, ¿no? No, tal cual. Entonces ahí se vuelve fundamental aprender un conocimiento más profundo y esto del miedo a la vida, ¿no? Que entonces... ¿Qué sería, no, este miedo a la vida? Produce que frente a cualquier obstáculo que se nos presenta o ante cualquier cosa que no nos sale, ya nos frustramos y nos evadimos. Claro, porque ¿No es cuando... cierto? Exactamente, el miedo, una de las cosas que hace es que nos paraliza. Y Claro. entonces, frente al miedo, vivimos una época donde no se incentiva enfrentar los miedos, ¿no? Que sería como la actitud del héroe o de la heroína de los antiguos mitos, que eran enseñanzas psicológicas, Sí. ¿no? Justamente de superar y enfrentar los miedos. Sí. Es el héroe, no es el que no tiene miedo, sino es aquel que es consciente del miedo y lo enfrenta. Y lo ¿no? enfrenta. Entonces vivimos una época que fomenta exactamente lo contrario, Sí. que es la evasión. Sí. Es, si hay un miedo, si hay un obstáculo o algo, me evado de diferentes maneras. Y eso hace que, psicológicamente hablando, no físicamente, porque uno va creciendo físicamente con el pasar de los años, por el desarrollo del cuerpo naturalmente, pero psicológicamente esto hace que hay excepciones, pero la mayoría de nosotros nos quedamos en un estado más infantil, más inmaduro, ¿no? Sí. Porque no nos sentimos preparados para enfrentar esas situaciones de la vida, esos eventos de la vida, y eso fomenta una actitud muy evasiva. Por eso es que hoy se habla como una adolescencia extendida, Sí. ¿no? Jung hablaba del el complejo, podríamos decir, de infantil, o el complejo de Peter Pan, de aquel que no quiere crecer, que no quiere enfrentar la vida, que no quiere hacerse responsable. También se habla del puer eternus, Sí. del joven eterno, y es justamente eso, frente a no sentirnos preparados para la vida, como tampoco estuvieron preparados nuestros padres, ¿no? Sí. Porque esto es algo que no podemos culpar, digamos, a nuestros padres o al pasado, sino ver que es un tema que es colectivo. Del ¿no? proceso histórico. Del proceso Sí. histórico de que vivimos en una época donde no se nos prepara para la vida. Tal cual. En la antigua Grecia, por ejemplo, había una educación diferente, ¿no? Que preparaba a la persona para cumplir con todas las cuestiones físicas, pero también preparar a la persona psicológicamente para tener otro tipo de fortaleza y otros valores, ¿no? Tal cual. Entonces, para ir cerrando la reflexión de hoy, vemos que entonces para superar los miedos se hace fundamental, por un lado, cambiar las creencias y por otro lado empezar a abrirnos de a poco a la idea de que hay algo más que nuestro cuerpo físico y de que el mundo es físico, ¿no? O sea, pienso que eso es fundamental a la hora de querer abordar el tema de los miedos y de cómo resolverlos. Porque justamente el problema del miedo en relación al cuerpo no va a tener nunca una solución a menos que podamos tener una idea superadora, ¿no? Una idea que esté por encima de que la realidad última es solamente el cuerpo. Ahora, esto es algo para investigar, para reflexionar. No, la idea no es cambiar una creencia por otra, sí ver que la creencia que predomina en esta época es esa, que somos solamente un cuerpo físico, pero también aparecen otras ideas relacionadas con sistemas como el de Gurdjieff o de Jung de base metafísica, que dicen nuestra realidad más profunda no es la del cuerpo, sino es de la mente, Sí. de la conciencia, que es un sistema de energía, una entidad que está más allá de lo físico y que va haciendo un aprendizaje, ¿no? Sí. En la escuela de la vida. De hecho, Jung habla de que tenemos un ego que es muy pequeñito, o sea, es muy poco de lo que conocemos, y que para resolver estos conflictos que vivimos a través del ego, hace falta empezar a darnos cuenta que hay en nosotros un inconsciente, ¿no? Que es una nueva manera de abordar lo superior en cada uno de nosotros, porque desde la psicología de Jung, lo inconsciente no es únicamente lo reprimido, sino que hay una connotación más profunda allí de que en el inconsciente está lo reprimido, pero también hay muchas cosas por descubrir, capacidades innatas que traemos. La seguridad esa que nos falta, dice Jung, está en el inconsciente. Tenemos que ir a buscarla a través de un conocimiento. Jung le llama a todo este proceso de ir haciéndose consciente, de superar los miedos, el proceso de individuación, ¿no? Donde vamos uniendo todas estas partes fragmentadas de nuestra personalidad, que muchas veces tienen miedo, contradicciones interiores, en un todo armónico, para ir avanzando en una evolución psicológica. Por supuesto,
esto es una presentación, ¿no es cierto? Exactamente, una presentación de estos temas. Todo esto se aprende y por eso los queríamos invitar a todas aquellas personas interesadas a participar de los cursos que realizamos online sobre mindfulness y el método Aztlán, que combina justamente la psicología del cuarto camino de Gurdjieff con la psicología profunda de Carl Gustav Jung. Tiene una parte práctica y una parte teórica. Es conocer sobre la mente, sus mecanismos, y después vamos a poder ir entrenando nuestra mente para poder ir realizando todos estos cambios en nosotros, ¿no? Seguramente. Si les gustó el video, los invitamos a darle me gusta, a suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Nos ayudan muchísimo difundiendo estos videos. Pueden dejar sus comentarios también si les interesa que tratemos algún tema particular. Nos lo pueden dejar en los comentarios y con todo gusto lo vamos a estar considerando. Y aquellos interesados en conocer más sobre los cursos y la formación que damos van a encontrar todo en la descripción de este video. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.